El error que comete la hermenéutica del texto, la escuela de Ricoeur y la de Gadamer, es no abonar a la intentio lectoris, pero sin embargo proponer la muerte del autor, como si la única manera de sostener la hermenéutica del texto sea declarando la muerte del autor, aunque de otra manera distinta a cómo la plantea la intentio lectoris, ¿sí? O sea, hermenéutica del texto e intentio lectoris plantean los dos la muerte del autor de distinto modo. Nosotros estamos diciendo, de ningún modo es factible la cientificidad y la objetivación en la interpretación cuando se da por muerto al autor. No es sostenible. Y si es rescatable la hermenéutica del texto, solamente es rescatable en virtud de no declarar la muerte del autor, sino de rescatarlo al autor, que es el error que está cometiendo Gadamer de matarlo al autor. Bien. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver si van llegando. De a poco se irán sumando. Se conectó correctamente. Bueno, este es el texto. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda esa filosofía? Sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Para hacer filosofía. Sobre todo esta materia es muy dura de deglutir. Son conceptos que estamos yendo a la metafísica, a la antropología, a la nociología, vamos a la psicología, al psicoanálisis. Cuesta deglutir esta materia. Bueno, este es el texto que estamos trabajando. Fundamentación de la religión cristiana. Díganme, por favor, si está bien la conexión, así podemos empezar. Buenas, Catriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno. La filosofía bien, solicitando el pensar cada vez más seriamente. Y bueno, ese es el mandato de Heidegger en la Carta sobre el Humanismo, ¿no? Heidegger dice hay 3 mandatos. Un cuidado del decir, un cuidado de la palabra, una solicitud del pensar, ¿no? Son los mandatos de la filosofía, ¿no? No hablar por hablar, no decir por decir, cuidar la palabra, cuidar el pensamiento, no pensar cualquier cosa, de cualquier manera, ¿no? Ese es el mandato de la filosofía actual, ¿no? Según el maestro, ¿no? de Friburgo. Pues bien, nosotros ya habíamos estado analizando la hermenéutica del texto. Habíamos dicho, como conclusión de la anterior clase, bueno, esperando que se sumen José y Francisco, que así sea, que en cierto sentido
la hermenéutica del texto, que plantea que el sentido del texto radica y late en el texto, digamos que la manera de objetivar la cientificidad de la hermenéutica del texto, de la escuela de Gadamer y de Ricoeur, si está virada hacia la intentio lectoris, pues es una rama de la intentio lectoris. Es decir, si en definitiva la hermenéutica del texto lo que hace es terminar con el autor y su contexto y su vitalidad y su realidad objetiva, y bueno, la hermenéutica del texto, si mata al autor, es intentio lectoris. La única manera de rescatar la hermenéutica del texto es no eliminando al autor del texto. No eliminando al autor del texto. ¿Por qué? Porque si bien en la hermenéutica del texto está muyente un sentido en cierta manera independiente del autor, para que esa interpretación no peque de ser univocista, como plantea la intentio autoris, que el lector y el autor tienen la misma comprensión. Esa es la interpretación univocista, que parte del sentido literal, no necesariamente se queda en el sentido literal, pero sí parte del sentido literal. No, bueno, los autores que sostienen la muerte del autor son los posmodernos, Y efectivamente acá, en los textos que nosotros venimos leyendo en clase, Gadamer y Ricoeur de alguna manera plantean que la hermenéutica del texto lo que hace es ser independientes de la intención del autor, como que la hermenéutica del texto se libra de la autoridad del autor, ¿no? A ver si encuentro yo la cita. Donde efectivamente ahí Gadamer nos explica eso. Dice Gadamer, toda época ha de tener un texto transmitido a su propio modo. El significado real de un texto, cuando éste habla al intérprete, no depende de las contingencias del autor o de aquellos para quienes se escribió originalmente. Acá vemos en la página 83 del capítulo 5 que estamos leyendo, página 83, que Gadamer está sosteniendo que si bien la hermenéutica del texto no es intentio lectoris, está matando al autor. Y lo que nosotros estamos viendo es que es valiosa la hermenéutica del texto, pero no matando al autor, como lo está haciendo Gadamer. La única manera a través de la cual sea valiosa la hermenéutica del texto es rescatando al autor del texto. Yo le estaba explicando por qué. No sé si Matías entendió la explicación, la lectura. ¿Sí? O sea, la muerte del autor la plantean los posmodernos. El error que comete la hermenéutica del texto, la escuela de Ricoeur y la de Gadamer, es no abonar a la intentio lectoris, pero sin embargo proponer la muerte del autor, como si la única manera de sostener la hermenéutica del texto sea declarando la muerte del autor, aunque de otra manera distinta a cómo la plantea la intentio lectoris, ¿sí? O sea, hermenéutica del texto e intentio lectoris plantean los dos la muerte del autor de distinto modo. Nosotros estamos diciendo, de ningún modo es factible la cientificidad y la objetivación en la interpretación cuando se da por muerto al autor. No es sostenible. Y si es rescatable la hermenéutica del texto, solamente es rescatable en virtud de no declarar la muerte del autor, sino de rescatarlo al autor, que es el error que está cometiendo Gadamer de matarlo al autor. Bien, aclarado esto,
Nosotros dijimos que la interpretación univocista es la interpretación a través de la cual el sentido que subyace en la mente del autor y el sentido que subyace o que adquiere la mente del lector es el mismo sentido. Y a eso apunta la intentio auctoris. La intentio auctoris apunta ahí, a que yo en mi cabecita tenga la misma noción que tiene Aristóteles en su cabeza. Yo tengo que buscar con mi intencio la intencio de Aristóteles, digamos. Entonces el texto me lleva a la mente de Aristóteles. Es ahí donde termina el proceso de interpretación del texto. Pero después dijimos que esa interpretación univocista peca de dos errores. Primero, de pensar que la conciencia del autor no tiene fisuras. O sea, que si la conciencia del autor puede volcarse en el texto de manera objetiva, lo hace en virtud de no tener fisuras y de poder plasmarse en el texto. Claro, si la conciencia se puede plasmar en el texto de una manera transparente y translúcida, es porque la conciencia no tiene fisuras. Y si nuestra conciencia puede captar la conciencia del autor, es porque nuestra conciencia tampoco tiene fisuras. Nosotros sabemos, a través de la hermenéutica, del genio del autor y sobre todo del psicoanálisis, es que no podemos nosotros obviar que la conciencia no es transparente. Es decir, de ninguna manera nosotros podemos sostener que el hombre es pura conciencia. Nosotros, tras estos descubrimientos del psicoanálisis, sabemos que en el hombre hay una herida, en el hombre hay un hiato, en el hombre hay una llaga. Esa llaga es el inconsciente, que la filosofía siempre lo había tratado como genio del autor, ¿no es cierto? Como el le malin genie, el genio maligno de Descartes. Es decir, el genio es todo aquello que se gestiona en el hombre al margen del proceso de la conciencia, Esto ya va a tomar forma en el psicoanálisis como el inconsciente. Entonces el inconsciente nos muestra a nosotros que la conciencia humana tiene una herida y no se puede volcar transparentemente, translúcidamente en el texto. ¿Se entiende? O sea, eso es incuestionable, que en el hombre hay cuestiones que no puede conocer y que por lo tanto no puede controlar. Bueno, eso es cierto. Es cierto que en el hombre hay realidades, hay compulsión a la repetición, hay furcios, hay conductas involuntarias y repetitivas. Eso las tenemos todos, ¿sí? Que alguien levante la mano y diga, no, profe, yo hago solamente y todo lo que yo quiero y nada más que lo que yo quiero, bueno, se recibió de ángel, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando con seres humanos, tenemos inconsciente. Eso ya, por más tomista que uno se declare, uno tiene que incorporar el criterio del inconsciente en nuestra filosofía, sino nuestra filosofía ingenua. ¿De dónde se le llama ingenua a la filosofía realista? La filosofía realista hoy es ingenua cuando no tiene genio. ¿Y qué filosofía no tiene genio? Y la que desconoce el inconsciente. No sé si me entendieron ahí. La palabra ingenua en filosofía, ingenua es interpretada como aquella filosofía que no ha incorporado en su haber conceptual, en su bagaje conceptual, no ha incorporado el genio, ¿no? Inconsciente es que no está consciente, ¿no?
En este caso, ingenua es aquella que no ha incorporado el genio, no ha incorporado que hay ciertas cuestiones en la vida humana que no pasan por el filtro de la conciencia y de la voluntad, que la dinámica, inteligencia y voluntad no es la única dinámica que aparece en el hombre. Vamos a explicarlo antropológicamente, así se entiende, pues si no yo doy por supuesto muchas cosas. No, totalmente no. Claro, la palabra totalmente ahí nos lleva ya al psicologismo, ¿no es cierto? O al hermeneuticismo. No, todo eso que dijiste es cierto, sacando la palabra totalmente, Matías, ¿cierto? Según el esquema del tomismo, la voluntad se mueve siempre guiada por la información que da el intelecto. De ahí la voluntas ut ratio se mueve en virtud de lo que conoce el entendimiento, y es por eso que se dice, el famoso lema de la filosofía clásica es nihil volitum quim precognitum, es decir, nada puede ser querido con la voluntad sin ser previamente conocido por la inteligencia. Entonces, de alguna manera, la filosofía clásica sostiene la subsunción de la voluntad por la inteligencia. Es la inteligencia la que subsume la dinámica de la voluntad, porque la voluntad no puede querer si el entendimiento no conoce. Hay una prioridad del intelecto sobre la voluntad, y es por eso que esta filosofía clásica se llama cognitivismo, es decir, lo contrario al voluntarismo, que sostiene que es la voluntad la que prima sobre el intelecto, que es la voluntad la que crea el horizonte mental del intelecto. Pues bien, esta diada inteligencia y voluntad es ingenua si no se incorpora inconsciente y no. La conciencia es aquello que nosotros podemos conocer, el inconsciente es aquello que nosotros no conocemos de nosotros mismos, aquello que habita en nosotros, aquello que opera en nosotros, pero que opera al margen de nuestra conciencia. Y es por eso que yo les remitía al genio maligno, al le malin génie, porque el genio maligno opera al margen de la conciencia. Es una amenaza del sentido que percibe el hombre. Podría, dice Descartes, haber un genio maligno que me engañara y que me haga ver cosas que no existen. Pero Dios es veraz. Entonces, en la filosofía de Descartes, Dios vendría a ser como un genio benigno que viene a combatir al genio maligno, ¿no? La veracidad de Dios frente a el engaño del genio maligno, ¿verdad? Bien. A esta diada inteligencia y voluntad nosotros le sumamos inconsciente voluntad. Volo significa quiero, de ahí viene voluntas, voluntad. Nolo significa no quiero, de ahí viene noluntad. Entonces, si yo solamente puedo querer aquello que conozco y que entiendo, efectivamente, cuando yo no entiendo, no puedo querer. Es decir, el libre albedrío es un atributo de esta parte del ser humano, de la voluntad informada por la inteligencia. Pero allí donde la inteligencia no encuentra, donde la conciencia no sabe, la voluntad no quiere. Entonces, cuando la voluntad opera, hace lo que quiere porque entiende. Cuando opera el inconsciente, es la voluntad, que es aquellos actos que nosotros hacemos sin querer, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. No entiendo lo que hago, dice. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si yo quiero el bien, apoyo que mi testimonio es bueno, porque mi conciencia quiere lo bueno, pero mis actos hacen lo malo, de tal manera que ya no soy yo. El yo es la conciencia, el que obra, sino el mal que está en mí. Bueno, ese mal
que está en mí, como dice el apóstol Pablo, es el inconsciente, ¿no? Bueno, para ir avanzando entonces, ahí les iba a leer entonces, ¿no? Romanos capítulo 7, del 19 al 25. Ese es el texto que ustedes tienen que leer para entender el inconsciente en el apóstol San Pablo, ¿verdad? Dice el apóstol: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ¿ven? Hace lo que no quiere. Entonces, si yo estoy operando según lo que no quiero, ¿qué es lo que está operando en mí? La voluntad, no la voluntad, sino la voluntad. Ese es un concepto que incorpora en la filosofía muy bien Arthur Schopenhauer. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el mal que mora en mí. El inconsciente, ustedes ya saben que el inconsciente está cifrado como el mal. El mal que yo hice es la culpa que está guardada en mí. Y el mal que me hicieron es el dolor. El dolor es el mal que me hicieron, la culpa es el mal que yo hice. El inconsciente está cifrado como la simbólica del mal. Así lo interpreta Paul Ricoeur. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, la ley de la mente es la ley de la conciencia. Hay algo que viola la ley de la conciencia. Ese es el genio, ese es el malingeni, ese es el inconsciente. Y me lleva cautivo a la ley del mal que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿no? Bueno, si la conciencia mueve a la voluntad, el inconsciente mueve a la no voluntad, es decir, las cosas que nosotros entendemos nos hace querer, y las cosas que no entendemos de nosotros mismos y que operan en nosotros sin que nosotros queramos que esas cosas operen. Esto es totalmente difícil de entender. Me imagino que si no tienen formación en psicoanálisis, tienen lagunas, pero lo que yo les estoy enseñando es, en el hombre hay dos hombres, digamos. Está el aspecto del hombre que quiere libremente porque entiende, y el aspecto que hace de una manera no libre porque no entiende, ¿no? Porque no entiende, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, en el capítulo 3, versículo 10 en adelante de la carta de los Romanos, el apóstol San Pablo, del cual van a beber Lacan y todos los psicoanalistas, dice: a ver si encontramos. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios, ¿no? Dice, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Por qué se desvían? Porque no entienden. ¿Ven? Acá dice el apóstol Pablo, dice, en el versículo 11 dice, no hay quien entienda. Y en el versículo 12 dice, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. ¿Por qué? Pecado significa errar al blanco. El blanco es lo que dicta la... Ese es el blanco. Ese es el daimon. Esa es la conciencia. La ética tiene que ver con este lado de la vida humana. Pero si yo no entiendo, me desvío. Eso dice Sócrates también. Si yo no entiendo, me desvío. Entonces, la filosofía que no incorpora esta dinámica de cosas que no quiere porque no entiende, es decir, la dinámica del genio, la dinámica del inconsciente, si el hombre no incorpora esta realidad en su filosofía, bueno, tiene un realismo ingenuo. ¿Qué es un realismo ingenuo?
un realismo que no tiene genio. Un realismo que no tiene genio es un realismo que no tiene inconsciente. Un realismo que no tiene inconsciente piensa conciencia, voluntad, pero no piensa inconsciente, no voluntad. ¿Me entienden, chicos? Les hago dos preguntas, si está bien la conexión y si están siguiendo el hilo y si me entendieron esto para poder continuar. Es importante tener en claro esto, digamos. Nosotros ya vamos a explicar el tema del inconsciente y de la hermenéutica, pero viendo si está... Ustedes díganme cómo van, si entienden, si no entienden, si tienen alguna pregunta, hasta... Yo los espero con todo gusto. Ustedes me dirán. Si Francisco y José Luis están escuchando. Bueno. Nosotros no vamos a hacer un realismo ingenuo. Obviamente. Somos realistas hermenéuticos. Es decir, realistas con genio, no realistas sin genio. Entonces, suponer intentio autoris es suponer que el autor vuelca su conciencia sin la herida del inconsciente y que el lector encuentra en el texto lo que la conciencia del autor puso transparentemente y el lector. Eso es imposible hoy sostener seriamente en la filosofía, es decir, hoy la intentio autoris es inviable en esos términos. No se puede sostener que interpretar un texto es llegar derechito a la mente del autor. Eso no tiene sentido, no tiene sentido. No vamos a ir por ahí nosotros, ¿sí? Intentio autoris es realismo ingenuo. Pero tampoco vamos a aceptar la intentio lectoris, porque la intentio lectoris, si bien sale de la univocidad, que es el imperio del autor, nos lleva al imperio del lector, que es la equivocidad. Es la interpretación puramente metafórica, es leer todos los textos como si fuesen un poema. Y claro, eso tampoco nos lleva a buen puerto, porque no tenemos una reseña objetiva, no hay un criterio histórico, genético, objetivo para leer un texto. No tenemos asidero objetivo, no hay un ancla universal objetiva para nosotros vincular y saber qué interpretación es la correcta y cuál no. En la intentio lectoris no hay interpretaciones correctas o incorrectas. En la intentio lectoris hay interpretaciones convenientes, inconvenientes, que me gustan más, que me gustan menos, o como dicen los posmos, más copada o menos copada, ¿no? Interpretación más piola, menos piola. Pero eso no es interpretar un texto, hacer una interpretación piola, copada, estética. Bueno, para que la hermenéutica sea analógica, para que sea verdaderamente analógica, tiene que ser en parte lo que dice el autor y en parte aquello que el autor no está entendiendo de sí mismo. En parte lo que el autor entiende y en parte lo que el autor no entiende. Hola, Lucas. En parte lo que el autor quiere y en parte lo que el autor no quiso, pero lo dijo. ¿Se entiende? Por ejemplo, mi tesis es que en Aristóteles la metafísica es metapolítica. Desde Sócrates, Platón y Aristóteles, la metafísica es subsumida por la ética y la ética por la ontología. Aristóteles no dice textualmente que su metafísica es metapolítica, dicho en lo no dicho. ¿Se entiende? Entonces estoy interpretando, partiendo de lo que Aristóteles entiende, para llegar a aquello que Aristóteles no está entendiendo de lo que dice. Y yo puedo interpretar a Aristóteles mejor que Aristóteles mismo,
cuando yo trato de descubrir no solamente la conciencia de Aristóteles, sino el inconsciente de Aristóteles, es decir, aquello que Aristóteles, por el genio del autor que vimos en Dilthey, está volcando en el texto sin querer, porque no lo entiende. ¿Han entendido? Es la parte más importante de todo el texto que estamos viendo, y si ustedes entienden esto cabalmente, han entendido, digamos así, este es, ¿verdad? Es medio floja. Bueno, ahí estamos, chicos. ¿Se entendió? ¿Estamos bien entonces? Vamos a leer el texto entonces. Vamos a la página 88. Dice, en su obra sobre hermenéutica, Schleiermacher mantiene posturas típicamente liberales. Niega la doctrina de la inspiración bíblica, así como la validez permanente del Antiguo Testamento, y aunque acepta la integridad sustancial de la Escritura, destaca excesivamente la distribución de partes esenciales y partes no esenciales, ¿no? Esto va a tomar un hermeneuta católico llamado Walter Jeremías, que va a crear esa ficción de que palabra de Dios es solamente cuando el apóstol dice, y Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Bueno, esa es la palabra de Dios. Cuando Jesús habla. Y ustedes van a ver muchas Biblias, yo conozco la Reina Valera, ¿no?, que es la que usamos los protestantes, pero si ustedes conocen alguna católica, van a ver que cuando habla Jesús se lo pinta de... Cuando Jesús habla en primera persona, en el texto, está escrito con rojo. Y cuando habla el apóstol en tercera persona, está escrito en negro, ¿no?, o en verde. Ese es el mambo de Walter Jeremías, que dice, bueno, en la Biblia hay textos esenciales y textos secundarios. Claro, eso me sirve a mí para llamarle secundario a los textos que no me gustan, ¿no?, a los textos que me incomodan, y quedarme con los que me gustan, digamos, ¿no? La Biblia debe ser interpretada como cualquier otro libro, siguiendo los principios de la ciencia crítica. Bueno, acá está la desregionalización de la hermenéutica, es decir, hay principios de la crítica textual que deben ser aplicados a todo texto. No es que los géneros literarios tienen una crítica textual, cada uno el suyo. Entonces hay una crítica textual de los textos de Homero, una crítica textual de los libros de Platón, una crítica textual de la Biblia, una crítica textual de Cicerón. Acá Schleiermacher, como universalmente, en una crítica textual de todo texto, no importa qué género literal. Después sí hay que ver las particularidades, pero la hermenéutica se dedica a la parte general, no a la parte particular. Cuando se trasciende el plano del mero significado de las palabras para llegar a su significación, es decir, a su valor de aplicación para el lector de cualquier época o lugar. El método gramático histórico es insuficiente para llegar a la profundidad de un texto, la cual únicamente se alcanza mediante la interpretación técnica o psicológica. Le estoy escribiendo a Francisco a ver si está, porque... no está funcionando el internet, me pone...
que están con José ahí en el seminario y no tienen acceso a internet. Bueno, qué macana. Dice, la Biblia debe ser interpretada como cualquier otro libro, ¿no? Esa es la hermenéutica filosófica de Schleiermacher, la desregionalizada. Y la interpretación solo alcanza un grado de madurez cuando se trasciende el plano del mero significado de las palabras para llegar a su significación, es decir, a su valor de aplicación para el lector de cualquier época o lugar. Bueno, la significación no es la aplicación al lector, es el sentido que el autor le quiso dar. Ese es el error de la hermenéutica del texto guiada hacia el intentio lectoris, que el significado culmina con el lector. El significado culmina desentrañar lo que hay en el texto, pero no culminar su sentido afuera, salvo que ya no estemos haciendo exégesis, es hacer filosofía desde Aristóteles. Pero la interpretación solo alcanza un grado de madurez cuando se traza el gran error que hay hoy y en todo el mundo a partir del giro lingüístico. Nosotros tenemos cosas, tenemos conceptos y tenemos términos. ¿Sí? Esta es la triada del saber, esencia de las cosas. Y el término es la expresión, si yo les digo superficie horizontal sostenida por algún tipo. ¿Cuándo sería una lectura antropológica? O decir, una lectura que está centrada en el hombre, como Bullman, sería una lectoris no tan subjetiva. Sí, es lectoris. Es lectoris. Bastante subjetiva, porque la Biblia está escrita para que el hombre sepa quién es Dios. Y a la luz de saber quién es Dios, que sepa quién es el hombre. Pero bueno, estábamos acá. El error de la posmodernidad, del giro lingüístico, de la intentio lectoris, es haber eliminado este aspecto del conocimiento. Es decir, se quedaron con las palabras y las cosas. De hecho, así se llama un libro importante de Foucault, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque acá están las esencias de las cosas. Y como ya no hay verdad, solo hay cosas que no tienen forma y las palabras que son las que le dan forma a las cosas. Cosas no tienen un sentido objetivo si nosotros no descubrimos su esencia, es decir, su concepto. Entonces yo digo, bueno, esta palabra para mí, esta palabra significa cualquier cosa, porque ya no hay hechos, solo hay eso dicen más allá de la mentira y verdad en sentido es claro. Yo digo una frase, el posmoderno escucha la frase y dice, bueno, Jonathan está queriendo decir esto. No. Yo dije esas palabras, pero no entendí esas palabras de la misma manera que vos. ¿Se entiende? Por ejemplo, qué sé yo. El posmoderno dice, no hay nada fuera del texto. No hay nada fuera del texto. ¿Y qué quiere decir no hay nada fuera del texto? Y nada. Entonces, cuando yo estoy hablando de la realidad, en realidad yo estoy usando lenguaje. Y no hay nada, no hay realidad fuera del lenguaje. Pero las cosas que están ahí son un texto. Y bueno, uno puede interpretar miles de cosas de la frase de Derrida, no hay nada fuera del texto. Lo que se va disolviendo es el concepto, es decir, el concepto como reseña de la cosa.
el concepto es una construcción a través del término. El término ya no es el resultado de haber entendido el concepto, sino que es el concepto. Matías dice que se está entrecortado. Voy a tratar de abrir la ventana. A ver si mejoró. Sí, se entrecorta cada tanto, dice. ¿Qué tal ahora? ¿Mejora un poco? De alguna manera. No, sigue igual, dice Matías. Bueno, a ver. Bueno, yo creo que ahí mejora un poquito. O sea, el postmoderno entonces lee términos y no le interesa que el concepto sea en relación con la cosa. Lo que le interesa al de la intentio lectoris es que sea el intérprete que crea el concepto a partir del término. ¿Se entiende? O sea que el concepto, la idea, no se desprende de lo que es la cosa, pero se está llevando la clase llevadera, lo seguimos. Pero bueno, ahí me dicen que qué clase si la dificultad es muy insuperable o es llevadera, ¿se entiende? Cosas, conceptos y palabras. Para nosotros el concepto es en parte lo que hay en la cosa, por eso hacemos hermenéutica del texto. En parte lo que hay en la cosa, en eso somos realistas, y en parte lo que está dicho en las palabras, independientemente de las cosas, ¿no? Esto es la analogía, ¿no? En parte igual, en parte distinto. El error del postmoderno es pensar que el concepto surge a partir de las palabras, de los términos. Entonces se quedan con las palabras, pero no se remontan a lo que Aristóteles o a lo que Platón o a lo que Heidegger quiso decir con esas palabras. Simplemente toman las palabras y con esas palabras construyen la cosa. Cosas a partir de las palabras, ¿no? Lo que sería la universalización de la función performativa del lenguaje, ¿no? Bueno, no me dijeron si es que es llevadera o no, o les parece que es insuperable la dificultad de la conexión. Yo termino esta y abro otra, no hay problema, pero o no la conexión. Así continuamos. ¿Me escuchan, chicos? Si la interrupción hace imposible seguir el hilo de la clase o no, para según eso saber si podemos seguir o no. Ah, va mejorando, ¿no, Matías? Sí, a mí me sale que la conexión es bastante mejor ahora. Julián dice que es muy dificultosa. Bueno, vamos viendo si mejora sobre la marcha. Yo creería que está mejorando un poquito sobre la marcha. Habiéndonos ubicado en la hermenéutica del texto, dice, el método gramático histórico, es decir, el método que utiliza la intentio auctoris, es insuficiente para llegar a la profundidad de un texto, ¿no? Prueben actualizando la página. A mí no. Claro, ustedes tienen que hacer clic y actualizarla a la página y ahí automáticamente va a mejorar la cosa. El método gramático histórico es insuficiente para llegar a la profundidad de un texto, la cual únicamente se alcanza mediante la interpretación técnica o psicológica, es decir,
hermenéutica de buscar la vida en el autor del texto, ¿no? O sea, buscar en el texto la vida inconsciente del autor, porque se entiende el texto mejor que el autor mismo. ¿Qué es hermenéutica del texto? Entender un texto mejor que lo del autor, que el autor. ¿Por qué? Por aquello de lo del genio del autor. Entonces, cuando uno en el texto va a buscar no solo la conciencia del autor, que es la intentio autoris, sino el inconsciente del autor, cuando uno busca las dos cosas juntas, está haciendo hermenéutica del texto, ya no como Gadamer y como Ricoeur, sino como planteamos nosotros en esta obra, que es una nueva forma de hacer hermenéutica del texto. ¿Se entiende? Por eso es analógica. En parte, como dice el autor, en parte, como el autor no está queriendo decir, porque hay un inconsciente en el autor. Y de alguna manera yo estoy en condiciones de decir, esta es la mejor escuela de hermenéutica. Porque la hermenéutica del texto peca por haber matado al autor. Entonces no puede hacer interpretación analógica, porque la interpretación analógica es en parte lo que dice el autor y en parte lo que no está queriendo decir, por aquello de lo del genio del autor. Si yo mato al autor, ya no puedo hacer una interpretación analógica, voy a terminar haciendo una interpretación equívoca. ¿Por qué? Porque ya no tengo autor. Entonces ya no puedo ser, la interpretación no puede ser en parte igual al autor y en parte diferente. Eso significa la palabra analogía, según una proporción que es en parte igual la forma y en parte diferente, que puede ser el contenido o al revés. ¿Cuál es el error de la intentio autoris? Que desconoce los descubrimientos del inconsciente. ¿Y cuál es el error de la lectoris? Que no tiene una reseña objetiva. Nosotros, con esta escuela hermenéutica que le estamos transmitiendo en la cátedra, ustedes tienen la fortaleza de las tres. Le permite hacer una interpretación desde la lectoris, pero habiendo primero hecho una intentio autoris objetiva, que es la parte histórico-genética, luego habiendo hecho una parte hermenéutica del texto, es decir, una parte donde se busca el inconsciente del autor, esa es la parte crítica, y donde hay un lugar para la lectoris, esa es la parte especulativa. Entonces el método que nosotros estamos enseñando, junto con el padre Méndez, se llama histórico, genético, esa es la parte autoris, crítico, esa es la parte hermenéutica del texto, especulativo, esa es la parte de la intentio lectoris. Comparación entre lo objetivo y lo subjetivo de la interpretación, yo creo que sí, bastante bien, ¿no? Anesiak, como dices tú, vas bien. Si haces esa interpretación, estás entendiendo correctamente. Vamos a nuestro entender, obviamente, cuando uno presenta algo, cree que lo que está presentando es lo mejor. Si no, le saco una fotocopia a los libros que ya están escritos y se los paso. Y así. Porque no cometemos el error del autoris, de negar el genio del autor. No cometemos el error de la hermenéutica del texto, que es matar al autor, ¿no? Y no cometemos el error de la intentio, matar al autor y no tener reintentio autoris como punto de partida para entender en parte lo que quiere decir Aristóteles. La mens satori, el contexto de Aristóteles, dónde estudió Aristóteles, qué libros leyó, contra quiénes disputó, dónde tuvo su formación, para quiénes se escribió, con qué libros él dialogó, qué papel utilizó para escribir, dónde escribió Aristóteles, etcétera, etcétera. Ese es el método histórico genético. Bueno, ¿de dónde
vienen los conceptos que utiliza Aristóteles, de dónde vienen las nociones, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se fue utilizando los conceptos de Aristóteles a lo largo de la historia de Aristóteles para atrás, ¿no? Cómo se fueron utilizando, cómo le llegaron a Aristóteles los conceptos. El método histórico genético es la parte autoris. Después tenemos la parte crítica, donde ahí nosotros buscamos el genio del autor, es decir, aquello que Aristóteles ha volcado en el texto sin ser consciente de que está allí, de que él está diciendo eso. Nos hacemos eco de la novedad del inconsciente con la parte crítica. Y en la parte especulativa nosotros ya damos rienda suelta a la especulación filosófica, que es la parte lectoris, la que le toca al lector. Entonces nuestro método partitivo no está sustentado en el aire, sino en un trabajo histórico, exegético y condiciones de defender esta escuela con cualquiera. De hecho, bien, ¿no? Sí, histórico con genio del autor en un trabajo objetivo, pero perfecta, a la parte subjetiva, pero blanco sin conocer. Autoris, yo si tiene noción del inconsciente, es un realismo ingenuo, porque no tiene genio maligno, no tiene inconsciente. El método gramático histórico es insuficiente para llegar a la profundidad de un texto. Sin la parte crítica no es posible, la cual únicamente se alcanza mediante la interpretación crítica o psicológica. En oposición a Ernesti, que atinadamente había sostenido la existencia de un solo significado en las palabras. Esa es la interpretación univocista. Schleiermacher afirmaba que toda palabra tiene una esfera general de significado que no se limita a la propia palabra, sino que es determinada por el valor general del lenguaje y por la herencia común al autor y a su lector. De este modo, ¿no? Hay una parte histórica, tanto del contexto del lector como del contexto del autor. De este modo se abría el camino a interpretaciones de un texto que no necesariamente coinciden con el pensamiento de quien lo escribió. Bueno, ven cómo la hermenéutica del texto ya está virando hacia la intentio lectoris, ya está apuntando a la intentio lectoris. Schleiermacher es una bisagra, puesto que en él encuentran los liberales y conservadores varios puntos de vista y de confluencia. Esto queda claro, por ejemplo, con el método adivinatorio de Schleiermacher. Acá ya nos metemos en un tema bien árido. El método adivinatorio se define como intuición inmediata. Es aquel que busca comprender inmediatamente lo individual en cuanto que uno se transforma inmediatamente en el otro, ¿no? El sí mismo como otro, ¿no? Del que hablábamos con Riquet. Una especie de luz que ilumina el sentido y se caracteriza por su captación inmediata. Solo es posible entre espíritus afines a partir de un sentimiento, ¿no? Del Gefühl, de un sentimiento vivo. Es decir, yo tengo una empatía emocional con el autor en el texto y desde esa empatía yo resuelvo una intuición y después trato de explanar esa intuición, digamos. Cuando no se entiende con medios gramaticales o técnicos lo que quería decir el autor, hay que tratar de adivinar lo que ha querido decir. ¿No? Esa es la intuición, que para Heidegger es el método de la filosofía, ¿no? Detrás de lo escrito de la palabra siempre hay algo pensado, que es lo que se manifiesta en palabras. Es un modo de proceder subjetivo en el que se da una comunidad entre lo que se tiene y lo que todavía se oculta en la interpretación, ¿no? Esto implica que no hay reglas universales,
puesto que no hay una relación de carácter universal entre el pensamiento del autor y su expresión. Por eso, al ser esa relación única, es necesaria la adivinación, y esta se puede aplicar tanto a lo gramatical como a lo psicológico, es decir, tanto al texto como al autor, ¿no? Pero este procedimiento psicologista fundamental de la comprensión, a decir de Schleiermacher, debe de ser completado por la comparación, para que la comprensión sea lo más segura posible. La adivinación mantiene su seguridad mediante la comparación confirmada, es decir, yo me lanzo a tener empatía con el autor en el texto, lanzo una adivinación de lo que pudo haber dicho y luego trato de confirmar a través de la ciencia filológica si mi interpretación es correcta o no. Digamos, es un método medio hipotético deductivo. La adivinación mantiene la seguridad mediante la comparación confirmada. De lo contrario, podríamos entrar en el mundo de lo fantástico. Esta comparación recoge el rigor de la exégesis antigua y el sensus literalis de la Reforma. Lo subjetivo de la construcción adivinatoria, que es el Verstehen, la comprensión, debe ser cotejado y corregido por la experiencia objetiva de la interpretación exegética. La hermenéutica funda la exégesis, pero no es más importante que ella. Acá hay una especie de subsunción de la exégesis por la hermenéutica, o, si se quiere en términos más estrictos, se subsume la filología a la filosofía, que es el gran lema, ¿no? de la filosofía actualmente, ¿no? Es kantiano, efectivamente es kantiano. A priori, ¿no? ¿Qué les quería decir? La filología es la parte objetiva, es la parte científica del trabajo. La parte filosófica es la parte crítica. Hoy, en las escuelas hermenéuticas se está debatiendo, por ejemplo, Bolak, que es un gran el mejor intérprete de Heráclito, sostiene que tiene que haber lugar para la filosofía, pero hay que partir de la al revés de Bolak. Sostiene que hay que partir de la filosofía y llegar a la filología. En la filosofía. Bolak dice que la filosofía se resuelve en la filología, es decir, en términos de lo que estamos viendo nosotros, se resuelve en lo histórico, que sería virar hacia la autoris, o lo histórico se resuelve a la lectoris. Nosotros estamos más cerca de Bolak que de Heidegger en ese punto, y estamos más cerca de virar de la hermenéutica del texto hacia la autoris que virar de la hermenéutica del texto hacia la lectoris. ¿Cómo va la conexión? Ya algún día vamos a trabajar Bolak. Es el mejor intérprete de Heráclito, ¿no? Pero por lo menos. Si no, estamos en el horno. Nos estamos metiendo ya en el método. Bueno, este es casi, si ustedes pueden llamarle a este tipo de textos, la prehistoria del psicoanálisis. Está muy bien, porque de todos estos autores para desarrollar aquello que han dicho los hermenéuticas del texto, cada tanto yo tengo que... Sí, bueno, eso es cierto. Pero más allá de eso, está siendo llevadero, ¿no? O sea, va... el objetivo de la construcción adivinatoria debe ser cotejado y corregido. La hermenéutica está fundada, pero no... Y obviamente que
no es más importante que ella, ¿no? Decimos acá. Por eso, a pesar de su psicologismo idealista, como bien decía Matías, ¿no? Acá le digo psicologismo idealista, Matías está diciendo es una hermenéutica kantiana, y tiene razón. ¿Sí? Al estilo de acción objetiva de la interpretación, es el sobre todo el escrito. Y sigue. La tarea de la hermenéutica consiste en reconfigurar de la manera más completa todo el proceso interior del acto de composición del autor, ¿no? O sea, es recomponer el acto creativo del autor. La hermenéutica asume que hay un sentido dado que no está acabado porque se puede añadir el sentido del genio o de la especulación. Perfectamente, Matías. Es excelente tu interpretación. Y excelente. Es así tal cual. La hermenéutica que estamos proponiendo nosotros en la cátedra. No la hermenéutica que van a sostener Gadamer y Riquet. O sea que en última instancia Gadamer y Riquet son intentio lectores. Le faltó leer un comentario, profesor. ¿Qué comentario, Matías? Ah, un comentario de acá. Ah, perdón, sí, a ver. Puede ser que al omitir al autor se omite la parte de la figura del maestro, ¿verdad? Bueno, es cierto eso, claro. En la relación maestro-alumno, matar al autor es como matar al maestro. Sí. Son interpretaciones histéricas, dice Lacan, ¿no? Sí, matar al padre, ¿no? Y contemplar la figura de un maestro le da continuidad al proceso de formación tal cual, amnesia, perfecto, exactamente. Exactamente. Claro, hay una continuidad, ¿no? Hay un ducere, hay una comunicación, hay una alimentación. Qué bueno, qué bueno el comentario. Matías dice, la intentio autoris asume que el sentido está acabado, ya está completo. La lectoris, que nunca el sentido puede estar acabado o hecho. Sí, es cierto, pero la hermenéutica también comete el error de sostener que, a ver, en realidad no es un error pensar que el sentido no está acabado. El tema es, el sentido está desperdigado en el autor, en la obra, sí, porque yo puedo a través de la vida de Aristóteles iluminar un texto de Aristóteles que no está explícito, digamos. Y la época mía me puede permitir conocer mejor el sentido del autor y del texto, ¿verdad? Pero la lectoris comete el error de que el sentido no puede estar acabado, no puedes nunca, claro, exacto, como que cercena el sentido totalmente, exactamente. El error está en pensar que nunca puede estar acabado y que nunca puede ser, exactamente. Por eso ya ahí al final advertí, el nunca tuyo es la clave de lo que estás diciendo, exactamente. Es posible para la hermenéutica de nosotros y para la hermenéutica del texto, pero no para el intentio lectoris. Para el intentio lectoris el texto siempre está abierto, siempre queda abierto. Muy buena observación la de Matías. Se nota que están entendiendo la temática y me pone muy contento. A pesar de que la conexión no es buena, están entendiendo muy bien la temática. Claro, si nunca aparece el autor, las adivinaciones del lector siempre quedan como flatus vocis, como palabras en el aire. Por eso no hay cientificidad. Cuando la filosofía subsume la filología, ya pierde cientificidad. Ahora, cuando la filología niega el trabajo filosófico, ciega, queda dura, ¿se entiende? Queda seca, queda muerta. Che, qué método que estamos. Usted cuando haga la tesis tiene que usar este método.
y busca, la hermenéutica, dice Schleiermacher, meterse en la mente del autor. Ven cómo está Schleiermacher virando a la mensa autoris, y reconstruir su proceso psicológico, pero como un artista, no como un científico. Por lo tanto, una hermenéutica científica debe establecer el campo de su aplicación. Y esta es la génesis de la comprensión en la percepción de la expresión del pensamiento de algún otro, ¿no? ¿Cómo descubrir los pensamientos del otro? Acá Schleiermacher está haciendo una hermenéutica del texto ligada o llevada a la intentio autoris, pero desde la adivinación, no desde la filología, ¿verdad? Esta, no desde una filología histórica, eso quiero decir. Es una filología, pero no es histórica, es puramente gramatical. Esa es la diferencia entre Hegel y Schleiermacher. En Hegel la filología se desenvuelve históricamente, es decir, es una filología histórica. En Schleiermacher es una filología puramente gramática, ¿no? De sintaxis pura. En cambio, o sea, la interpretación en Hegel tiene un criterio pragmático todo el tiempo, ¿no? Del signo al intérprete, porque es histórica, ¿no? Digamos, si ustedes quieren entender la hermenéutica confrontando Schleiermacher con Hegel, van a entender así, y van a entender Hegel perfectamente. Ustedes tienen en semiótica la sintaxis, la semiótica. La sintaxis estudia la relación de un signo con otro signo. La semiótica estudia la relación del signo con el significado, y la pragmática estudia la relación del signo con el intérprete. Bien, la filología puramente gramática, filología puramente sintáctica. Que busca la relación de signos con otros signos, ¿no? Esto Schleiermacher se lo debe a Lutero. Scriptura ea ipsa interpres, interpreta la Biblia como signo, interpreta la Biblia como signo, es signo de signo. La interpretación luterana es sintaxis pura. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que habla del lenguaje, que habla de la sintaxis. Y dice, no, la sintaxis, el sentido de estos signos, no se relaciona en la relación del signo con el signo, sino se relaciona en el sentido que le da el intérprete al signo, contexto histórico. Entonces, Hegel resuelve el sentido en la pragmática. ¿Han entendido lógica, no? Las primeras clases. ¿Han entendido esto? La diferencia entre Schleiermacher y Hegel en este punto. Quizá desde un texto es difícil llegar a este equilibrio, salvo que el lector asuma esa forma de adentrarse a lo parabólico, claro. ¿Cómo vamos con la señal? A mí me parece que se mejora un poquito. ¿Han entendido Schleiermacher y Hegel o quieren que se lo explique de nuevo? Bueno, vamos de nuevo. La sintaxis es la relación de un signo con otro signo. La semiótica es la relación de un signo, es la ciencia que estudia la relación de un signo con un significado. Y la pragmática es la ciencia que estudia la relación del signo con el intérprete en un contexto histórico. A ver si acercamos un poquito más esto. Va a sostener una filología puramente gramatical,
en el cual se ilumina con el otro texto. Es decir, el autor está volcado en el texto y se encuentra al autor en el texto. O sea, el objetivo de Schleiermacher es encontrar al autor, pero no saliendo del texto para ir en encuentro con el autor, sino que el autor está volcado en el texto, como va a sostener después Dilthey, ¿verdad? Que el autor está disuelto en el texto. Entonces nosotros podemos, o resuelto, podemos encontrarlo en el texto y descubrir allí la mens autoris. Entonces, cada texto de la filosofía debe ser aclarado por otro texto de la filosofía. Es decir, no hay un análisis metatextual, sino que es intertextual, es en el mismo texto donde nosotros encontramos la clave de interpretación. Esto lo entendemos mejor con el lema de Lutero, hermenéutico. Lutero dice, scriptura ea ipsa interpres. La escritura es su propia intérprete. ¿Esto qué significa? Que un texto oscuro de la Biblia debe ser interpretado y aclarado por otro texto claro de la Biblia. Si la Biblia es interpretada por la Biblia misma, entonces yo digo, che, este texto no es claro. ¿Y qué haría un católico? Pues bueno, vamos a un padre de la iglesia, vamos a la tradición de la iglesia, a ver cómo se ha interpretado este texto a lo largo de la historia. ¿Ese análisis es sintáctico o es pragmático? Es pragmático, porque es resolver algo que está dentro del texto con algo que está fuera del texto, que es una tradición, una historia, un contexto, una época, no importa, pero es resolver en el mundo de los intérpretes, que es la tradición, el magisterio de la iglesia, resolver lo que dice un texto. Entonces, la Iglesia Católica hace interpretaciones pragmáticas de la Biblia. A la Iglesia Católica no le importa que la Biblia se interprete a sí misma con otros versículos bíblicos. Un teólogo católico toma un versículo y dice, San Ireneo, San Justino Mártir, San Ignacio de Antioquía, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, han dicho sobre este texto esto. Entonces hacen una catena áurea, una cadena de oro. Y dicen, bueno, este texto que está aquí, no importa qué dice Salmo, no importa qué dice Romanos, no importa qué dice Mateo, no importa qué dice Apocalipsis, no importa qué dice Filipenses, a nosotros nos importa lo que dicen los padres de la iglesia de este texto que está solito acá. ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces, resuelven en la pragmática el sentido del texto. La pragmática es el universo de los intérpretes, ¿verdad? Es lo católico. Lutero dice, nosotros no vamos a resolver fuera de la Biblia, apelando al magisterio de la iglesia, a la tradición de la iglesia, no vamos a hacer aurea. Nosotros decimos, dice Lutero, que cada verso interpretado por otro versículo de la Biblia, que solamente vale interpretar un versículo de la Biblia cuando ese versículo de la Biblia es interpretado por otro. Esta disputa entre lo católico y lo luterano la llevemos al plano filosófico. La llevemos al plano filosófico. Vamos a decir, Schleiermacher sostiene que el autor está volcado en el texto, de tal manera que solamente el texto ha de ser iluminado con otro texto. Y así puede ser interpretada la frase del autor, y si es de la misma obra mejor, puede interpretar lo que este texto está diciendo. Yo, por ejemplo, leo Aristóteles, la metafísica, y yo no tengo que ir a leer
el contexto histórico de Aristóteles ni otros libros de Platón para ver qué sentido tiene la obra de Aristóteles. Es en la misma metafísica de Aristóteles que yo debo resolver qué quiere decir ese texto de Aristóteles que no estoy entendiendo. Entonces yo estoy haciendo filología sintáctica. ¿Qué significa filología sintáctica? Estoy resolviendo un texto con otro texto de la misma obra. ¿Y por qué sintáctica? Porque la sintaxis es la ciencia que estudia la relación de un signo con otro signo. En este caso, en los textos hay signos lingüísticos. A la luz de otro fragmento del mismo texto, es decir, si interpreto un fragmento de un texto a la luz de otro fragmento del mismo texto, yo estoy haciendo una filología gramática, intratextual. Cada texto va a ser interpretado al modo de una época, porque es el sentido que le da el intérprete al texto en virtud del progreso que tiene el espíritu en la humanidad. Entonces, la interpretación que hace Hegel está cerca de la católica y Schleiermacher de la luterana. Schleiermacher dice, el texto se interpreta a sí mismo. Como dice Lutero, la Biblia se interpreta a sí misma. Hegel sostiene, como los católicos, que es el contexto. Por ejemplo, para los católicos el contexto son la interpretación que hacen los padres de la iglesia, que no están adentro de la Biblia, la tradición de la iglesia, que no está escrita en la Biblia, y el magisterio de la iglesia, que no está en la Biblia. No sé si se me entiende. Entonces Hegel dice, no, es en el intérprete donde cobra sentido el texto. La filología de Hegel es una filología pragmática, porque ¿qué dijimos? Que la pragmática, y ustedes lo estudiaron y lo aprobaron en lógica, en primer año de la universidad, que la sintaxis es la ciencia que estudia la relación de un signo con otro signo. Eso es lo que hace Schleiermacher, es lo que hace Lutero. Y la pragmática es la ciencia que estudia la relación del signo con el intérprete. Eso es lo que hace Hegel. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Sostiene que el magisterio es el único, como intérprete, es el único autorizado para interpretar el texto de la Biblia. Pero claro, esa es una interpretación pragmática. ¿Por qué? Porque no resuelve dentro del texto la interpretación, sino que la resuelve fuera del texto a la interpretación. Matías, ¿se entendió? Catriel, ¿estás? Francisco, José Luis, ¿se entendió? Esto es importantísimo entender. Perfecto. Entonces, decíamos, y vemos dónde nos quedamos, esta dislocación entre un inmanentismo de corte místico, propio de lo adivinatorio del intérprete, y una cientificidad de tipo filológica de la comparación, en Schleiermacher, ha dividido en dos escuelas hermenéuticas teológicas distintas. Los cuáqueros y entusiastas tomaron la hermenéutica de la adivinación. Los entusiastas son gente que se emociona y que a la luz de su sentido espiritual resuelve el texto de la Biblia, digamos, ¿no? En su arrebato místico espiritual, digamos. Los cuáqueros, de ahí viene quakes, que significa temblar. Eran personas que en el culto temblaban y se movían como, entusiastas, ¿no? Hacían hincapié en la ortopatía, en los sentimientos. Entonces, los cuáqueros y entusiastas tomaron la hermenéutica de la adivinación, cuyo resurgimiento en el siglo XX fueron las iglesias neopentecostales, y los reformados siguieron manteniendo la rigurosidad de una exégesis sin patetismo, es decir, sin resolverla en la emoción, a la interpretación,
como plantea en parte Schleiermacher cuando plantea la interpretación adivinatoria, ¿no? Es medio patética en el sentido del patos, de la pasión. Lo que los llevó a los reformadores al intelectualismo. Quizás el valor de Wesley fue tratar de superar esta ruptura a través del cuadrilátero wesleyano. Aquí, en Schleiermacher, tenemos una doble marca. Una romántica en cuanto apela a una relación viviente con el proceso creador y una crítica por su voluntad de elaborar criterios universalmente válidos para la validación de la comprensión. Crítico es el propósito de luchar contra la incomprensión que en nombre del adagio famoso reza: hay hermenéutica donde hay incomprensión. Romántico es el proceso de comprender a un autor tanto o mejor de lo que se comprendió él a sí mismo. Dice Paul Ricoeur en La tarea de la hermenéutica, Aurora, 1978, Buenos Aires, página 223. Al caer la metafísica de la naturaleza como cosa en sí y derivarse la comprensión como un puro aparecer del fenómeno, esto le va a gustar a Matías, la comprensión cada vez se encierra más en el sujeto, queda recluida a su sentido romántico, a su sentido puramente analítico. En particular, Derrida reprocha al Heidegger tardío que no haya roto realmente con el logocentrismo de la metafísica. Al preguntar por la esencia de la verdad o por el sentido del ser, Heidegger sigue hablando, según Derrida, el lenguaje de la metafísica, que considera el sentido, por así decirlo, como algo que está ahí y que es preciso encontrar. Nietzsche considera Derrida es más radical que Heidegger. Su concepto de interpretación no significa la búsqueda de un sentido preexistente, como magistralmente lo preveía Matías hace rato, sino el hecho de poner el sentido al servicio de la voluntad de poder. Esto dice Gadamer en Texto e Interpretación. Con esto terminamos, les voy a leer de nuevo este texto que es maravilloso y ya váyanse preparando porque la semana que viene tenemos el parcial, ¿no? Miren lo que dice. En particular, Derrida reprocha al Heidegger tardío que no haya roto realmente con el logocentrismo de la metafísica. Al preguntar por la esencia de la verdad o por el sentido del ser, cuestiones que a los posmodernos les interesan tres pitos, Heidegger sigue hablando, según Derrida, el lenguaje de la metafísica, que considera el sentido, por así decirlo, como algo que está ahí y que es preciso encontrar. Nietzsche, considera Derrida, es más radical que Heidegger. Su concepto de interpretación significa la búsqueda de un sentido preexistente, sino el hecho de poner el sentido de un texto al servicio de la voluntad de poder. Muy bien, si ustedes quieren usar los textos de los filósofos como pretextos o como excusa para defender lo que ustedes quieran defender, sin importar lo que realmente quiso decir Aristóteles, Hegel o Platón, háganlo con toda tranquilidad, se reciben de posmodernos, están en la Intentio Lectoris, y bueno, serán muy famosos porque en este mundo mediocre, los disolventes, los posmodernos, los postestructuralistas y aquellos que beben cerveza sin trabajar y sin estudiar profundamente y científicamente los textos, hoy tienen una importancia muy grande, son aplaudidos por la academia, por los intelectuales, y bueno, tienen una popularidad muy grande, ¿no? Martín nos dice, a todas las tradiciones, leyes o autoridades surgidas en el curso de los siglos, Lutero contrapone la sola escritura, pero la interpretación de la Iglesia es la sola tradición. No creo, es una pregunta muy, muy buena. De hecho, yo acá hablo de sola traditio. No, porque hay
hay interpretaciones filológicas serias en la Iglesia Católica, digamos, ¿sí? No. Y tampoco es que Lutero, si bien Lutero habla de sola escritura, ¿ven? El capítulo 7 de la obra que estamos leyendo trata sobre la temática de la sola escritura. Ya lo vamos a ver en otra ocasión, pero claro, el escritura ea ipsa interpres está mudada con, efectivamente, el principio de sola escritura, es decir, solo la Biblia es regla para fe y moral. Por eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar ahí. Perdón por no haber leído todos los comentarios. Disculpen. Comentarios muy buenos. Realmente amnesiac, una claridad supina en la filosofía. El comentario de Martín, muy bueno. Matías, excelente, como siempre. Bueno, Catriel, siempre ahí creciendo. Seguramente los chicos van a crecer mucho y en algún momento van a tener mucho para dar. Y bueno, y nos vemos cuando Dios diga.